Muy buenos días. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Amada family, almas soñadoras, almas buscadoras de la verdad, buscadores de la justicia, de la integridad, de ser vuestra mejor versión, un poco mejor que ayer, y vuestra nueva versión de mañana. No importan lo que piensen los demás, lo que digan de vosotros. Cuando el trabajo nace desde vuestro corazón, nace desde, como dice por ahí un versículo de la Biblia, Dios mira en el corazón. Si las intenciones son unas intenciones buenas, unas intenciones nobles, unas intenciones puras, ¿qué es lo que nace de tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu interior? No se trata de la ropa, ni del maquillaje, ni de la apariencia, ni del estatus que tengas, ni del poder, ni del dinero, ni de las posesiones. Se trata de qué hay en tu interior, qué hay en tu corazón. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? Todas las personas tenemos un propósito en nuestra vida, todas, absolutamente todas. Nuestra misión en la vida es descubrir cuál es, por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Porque por pequeño que sea, siempre es un granito, una semilla en la vida de los demás. Quizás de fe, de amor, de ilusión, de esperanza, de expansión, simplemente de vida. Y el tema que os traigo hoy es un tema quizás que despierte la curiosidad y ¿por qué no? Puedan sanar ese dolor que pensaban que no tenía solución, ¿no? Nuestro tema de hoy se llama el dolor que no sanas. Ese dolor que no sanas, lo disparas. Deja de herir a quien no te hirió. Podríamos resumirlo así, el siguiente título. No hagas a los demás, no digas a los demás, no actúes hacia los demás como a ti no te gustaría que te hicieran. Lo que a ti no te gustaría que te hicieran, no lo hagas al prójimo. ¿Quién cumple eso? Esa es la pregunta que os dejo. ¿Quién cumple eso? Imaginad por un momento, por un instante, la siguiente escena. Nuestros protagonistas de hoy, Mario, Ana y Rubí. Mario llega a casa frustrado. El día ha sido duro en su trabajo. Porque nada salió como esperaba. Ana lo recibe con una sonrisa, pero Mario responde con irritación. Rubí, su hija pequeña, observa en silencio. Ese silencio que pesa mucho más que 1000 palabras. Porque, en definitiva, amada family, lo que Mario no sabe es que no está reaccionando al presente. Simplemente está reaccionando a heridas que vienen de su pasado. Y así comienza todo cuando no sanamos lo que dolió o nos dolió, terminamos dañando a otra persona, sea un conocido o sea una persona que simplemente amamos. Hay una frase, amada family, que lo resume todo. El dolor no gestionado se convierte en daño dirigido, generalmente hacia inocentes. Os pongo un ejemplo, amada family. Siempre digo, como dicen por ahí, el pecado, pero nunca digo los pecadores, evidentemente. Para eso soy demasiado prudente y aparte no creo que sea ético tampoco. Os voy a poner este
testimonio. Imaginaros en un trabajo donde una persona la trasladan a un centro y antes de esa persona había otra persona que, por lo que sea, era amiga de 2 personas más. ¿Qué ocurre? Que cuando se tiene que ir esta persona y entra una persona nueva, por motivos X, evidentemente justos, ¿no? Ilegales, esas personas que habían ahí, hablo de 3 mujeres, 2 de ellas trabajan en el centro de trabajo, una está fuera. Esas 3 mujeres eran amigas de la persona que había trabajando en ese centro. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la nueva persona, ella es amable, ella es cordial, es una mujer educada, pero no se va simplemente a comer con ellas 3, no es amigable. No es amigable en el sentido de que no tiene amistad fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona es diferente. Simplemente porque es diferente. Entonces, ella, en vez de coger y trabajar sus heridas, el por qué están reaccionando con coraje infundado hacia esa persona que ha entrado nueva en ese centro, en vez de coger y decir, voy a sanar mi interior, voy a trabajar mi amor propio, voy a trabajar mi autoestima, porque esta persona que no nos ha hecho nada, estamos atacándola, en vez de inventar, pensar, reunirse para hablar de estrategia, para intentar que corran a esta persona del trabajo, hacen artimaña, están todo el rato elucubrando, pensando y meditando qué artimaña pueden hacer para perjudicar a esta persona que es inocente. Simplemente porque no es amiga de ellas 3. En vez de coger, irse a un terapista, irse a un buen psicólogo, las 3, cada una por su cuenta, o simplemente, mira, podían ser oyentes de mis charlas. Quizás mis charlas le podía ser de guianza, de guía, de ayuda y, ¿por qué no, de sanación interior? Este es un simple ejemplo que os pongo. Puede haber muchos más, ¿no? Y todo es por que simplemente no ha querido ser amigas de ella. Problemas mentales, heridas emocionales. No podemos obligar a las personas a que sean amigas de ciertas personas. Porque no todo el mundo, perdonad que os diga esta expresión, le gusta por ahí ir besando trasero. No elegimos dónde nacemos, no elegimos quiénes somos, simplemente somos. Y sí elegimos con quién, quizás no podamos elegir la familia, pero sí elegimos nuestras amistades, sí elegimos las parejas. Igual que los hijos que tenemos nos eligen a nosotros y nosotros los elegimos a ellos antes de venir aquí. Eso sería otro tema. Entonces, mirad, volviendo a nuestro tema de hoy, no hagas al prójimo, no dañes al prójimo, no intentes estar construyendo batallitas y estrategias para hacer mal a una persona, para que corran a una persona. Qué mente más miserable, qué mente más penosa, qué mente más vacía hay que tener para tener esa clase de animadversión o de maldad o de perversidad hacia una tercera persona que es inocente. Simplemente con sanación interior, con amor propio, con autoestima y con trabajo interior de actividades, esas personas podrían también ser su mejor versión. Claro que sí, todo el mundo puede ser su mejor versión, si se lo propone, si trabajan en ella, si cambian de actitud, cambian de modo, cambian de acciones, se pasan al lado de la luz y dejan el lado oscuro. Todo el mundo, haga lo que haga, puede cambiar de bando, todo el mundo. La luz está abierta para todo el mundo. ¿Que cuesta trabajo? Sí. Sí, porque hay que esforzarse mucho. Obedecer no es fácil. Hacer las cosas bien no es fácil. Es difícil. Lo fácil es señalar con el dedo
juzgar, criticar, difamar, poner trampa a las personas para hacerles daño, para que pierdan su trabajo, por ejemplo, para que se carguen una relación de pareja, para meterse en medio simplemente de un vínculo de personas, por envidia, por coraje, por enojo, porque se sienten a lo mejor abandonados, despreciados, rechazados, y eso lo que tienen que hacer es trabajar en ello. Si queremos atraer tipos de personas que sean más alineadas o mejores personas con mejores fondos, tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que alinearnos. ¿Quién lo puede hacer esto? Todas las personas. Absolutamente todas las personas podemos hacer este trabajo interior. No es fácil, claro que no, pero sí, claro que es posible. Con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con constancia y aprendiendo disciplina. En esta vida nadie nace sabiendo. Mario no quería hacer daño, pero tampoco sabía cómo sostener aquello que siente. Y como hemos dicho antes, la frase que lo resume todo, y lo vuelvo a reiterar porque creo que esta frase es de suma importancia, el dolor no gestionado se convierte en daño dirigido, generalmente hacia inocentes. Eso como la persona, os pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver con el tema, pero para que me entendáis. Una persona que tiene problemas de inseguridad, o un hombre o una mujer que tiene problemas de inseguridad por su físico, por ejemplo, ¿no? Simplemente está todo el rato comparándose con los demás. ¿Por qué? Porque la pareja, el marido, la mujer, me da igual, hace un comentario sobre el físico de otra persona. Y ya por eso piensa que lo va a perder. Ya por eso piensa que es que se le van a quitar a la pareja. ¿Me explico? Entonces, en vez de coger y trabajar la inseguridad de ella misma, con actividades de amor propio, de autoestima, con talleres de sanación, leyendo libros y quizás también estando en manos de un terapista online, trabajando su físico, si tanto le preocupa, trabajando su interior y su físico con deporte. O simplemente, si no tiene tiempo para el deporte, ahorrando para una cirugía y hacerse una cirugía. ¿Por qué no? Cada persona es libre de hacer lo que quiera. No tienes que estar comparándote con los demás ni con nadie. Eso, por ejemplo, este tema, este caso del que os he hablado, es otro caso donde el dolor de esa persona lo trasladan a otra persona que es inocente, simplemente porque la pareja hizo un comentario del físico de otra persona, de que está muy bien, por ejemplo. Otro ejemplo que os puedo poner, la típica vecina o el típico vecino, os pongo ejemplo, que está con las cámaras de vídeo todo el día pendiente de la vecina de enfrente, viendo su vida, de dónde saca el dinero, qué es lo que compra, quién entra a su casa, quién sale. Otro problema de inseguridad, otro problema de autoestima y de amor propio. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar en ellas mismas, en su sanación interior, en su amor propio, en su autoestima, en vez de dedicarse a leer libros y hacer cursos, pues es más fácil. Es más fácil estar pendiente de la vida de los demás. Pero eso son vidas vacías. Vidas totalmente vacías. Eso para las personas que les gusta leer la prensa del corazón, estar pendiente de la vida de los demás. Pero cuando uno está enfocado en su vida, cuando uno está intentando mejorar lo que uno es, sin compararse con nadie, aunque ya sabemos que en esta vida, en esta sociedad, la ley de la comparación es difícil, pero no es imposible. Todos estos ejemplos que os pongo es simplemente porque hacen de proyección lo que les preocupa a ellos, lo proyectan, sus propias heridas de injusticia, de rechazo, de abandono que tengan que trabajar, sus trabajos de sombra, el coraje, el enojo, el que están dolidos porque ha llegado otra persona al trabajo, por ejemplo, lo que contábamos antes, y no es como ellos quieren y ya no es su amiga o su amigo, pues es mejor. Está elucubrando a ver cómo la vamos a echar del trabajo
Pensando que la persona que está dentro es mensa. Y simplemente esa persona va por delante de ella. A lo que voy. No culpabilices al prójimo de tus heridas emocionales, de tus frustraciones, disculpar, de tus defectos, de tus errores, de tus problemas. Para eso están los psicólogos, que nos pueden ayudar. Para eso están personas que estamos en el trabajo de la guianza, como es mi caso. Guianza, consejo, orientación, consejería. Y hay libros, hay actividades, hay terapia. Invito a que si quieren hacer conmigo algún trabajo de algún taller, pues cuando yo organice talleres y toda la historia, pues simplemente se apuntan y ya está. Vamos, pero que como yo hay muchos más, entonces muchas más personas que se dedican a esto. Entonces, cada uno tiene que estar en el sitio que le resuene en su interior, que resuene con su alma, con su espíritu, ¿no? Nadie obliga a nadie a estar en ningún lado. Eso es lo normal, o sería lo adecuado, lo correcto. No es lo que te pasa, es lo que tú haces con aquello que te pasa, con aquello que te ocurre, con aquello que tú sientes. Ana empieza a sentirse culpable y Rubí empieza a sentirse insuficiente. Y Mario sigue creyendo que el problema son los demás. No, amigos, el problema la mayoría de las veces no son los demás. El problema somos nosotros mismos, el problema está en nosotros. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú sanas, todo a tu alrededor cambia. Dejas atrás las personas que ya no vibran contigo, dejas situaciones, incluso dejas lugares de vivir donde ya no resuenas ahí. Simplemente no es porque esas personas sean malas, es que ya no resuenan contigo. O esas personas sanan y empiezan a vibrar contigo, que también puede pasar, también puede ocurrir. La neurociencia nos transmite, nos enseña que cuando alguien acumula dolor emocional, la amígdala, que es el centro del miedo, se activa constantemente. El cerebro entra en modo defensa, a veces modo miedo, a veces modo pánico, ¿no? Pero sobre todo modo defensa. Y aparece lo que se llama la proyección emocional. Cuando proyectamos sobre otros emociones que nosotros tenemos que sanar, que nosotros tenemos que trabajar, que nosotros son emociones negativas que tenemos que transmutar nosotros y no proyectarlas sobre otras personas. Es decir, tu cerebro busca fuera aquello que no puede resolver dentro. No reaccionas. ¿Y qué ocurre? Que sobrereaccionas. Sobrereaccionas. Te pasas ya de un extremo al otro. Marco Aurelio decía algo así como: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Epicteto nos enseñaba: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre ello. No es tu herida, es como tú la sostienes. Connie Méndez habla de esto claramente. Ella dice: lo que piensas y sientes, eso creas. Lo que piensas y sientes, eso creas. Yellowstone nos deja este comentario, dice: no dejas que las heridas del pasado controlen tu futuro. Rick Warren enseña que el dolor puede transformarte o destruirte, tú eliges. ¿Tú qué quieres? ¿Que el dolor te transforme o te destruya? Todo depende de ti. Billy Graham lo resumía de la siguiente manera: Dios puede sanar cualquier corazón roto, siempre y cuando ese corazón roto se deje sanar.
Dante Hebel lo diría así con un poco de humor. Hay gente que no necesita terapia. Necesita dejar de culpar a todo el mundo. Dejar de culpar a inocentes. Dejar de buscar, señalar a personas que no han hecho nada, que no tienen que ver nada con sus traumas, sus heridas, sus dolores y sus inseguridades o sus preferencias, y dejar de buscar víctimas. Porque a veces las personas que no quieren sanar simplemente buscan víctimas. Disfrutan haciendo el mal al prójimo. Porque creen que se ha cometido una injusticia. Como el caso que hablábamos de las 3 amigas, que una de ellas se va del centro de trabajo y viene otra nueva. Y la nueva que viene no la quieren. Pues lo mismo, ¿no? Eso no es ninguna injusticia. Eso es simplemente que esa persona pues le ha mandado ahí por petición de destino de traslado y la otra pues ha tenido que ir. Ya está, simplemente, ¿no? Quizás la plaza era de la nueva persona que venía, no de la que había. Y es una cosa normal y justa. Pero las personas son así. Tienen a veces la testarudez y el ego de no querer admitir que a veces la vida no es como ellas quieren. A veces la vida es como es. Y tenemos que aprender cosas. Y hay personas que están en un cuadradito y no son capaces de salirse de ese cuadradito. Porque simplemente no quieren. ¿Que lo pueden hacer? Claro que sí. Pero simplemente es más cómodo estar ahí y echar la culpa a los demás. Eso es mucho más cómodo. Por eso Dante Hebel lo dice claramente. Hay gente que no necesita terapia. Lo que necesita es dejar de culpar a todo el mundo de sus preferencias. Marcos Witt nos recuerda que sanar el alma también es un acto espiritual grande. Y si hablamos aquí de libros, como siempre hemos nombrado en la mayoría de mis posts, está El poder de la hora. Habla de cómo el ego se alimenta del dolor no resuelto. Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. No te tomes nada personal. Inside Out nos enseña que las emociones necesitan ser reconocidas, no reprimidas. Good Will Hunting, no es tu culpa, una de las frases más poderosas sobre sanar heridas. Y aquí os traigo una serie de actividades de un taller de sanación para las personas que así lo decidan y así lo quieran en su vida trabajar. Por ejemplo, actividad número 1. Identifica tu herida. Cogéis el que quiera una libretita, un folio, lo que queráis. Y podéis anotar el que así lo sienta. La actividad identifica tu herida. La primera pregunta sería, ¿qué te duele realmente? La segunda sería, ¿te sientes rechazado? ¿Abandonado? ¿Con injusticia? ¿Qué es lo que podrías empezar a trabajar en ti? Elige una de ellas y empieza a trabajar en un área de tu vida con actividades. El espejo, actividad al espejo. Os podéis preguntar, ¿estoy reaccionando a esta persona? ¿O quizá estoy reaccionando a una herida emocional que tengo yo no resuelta? Primera pregunta. Segunda actividad. Primera actividad. Segunda actividad. Rompe el ciclo. Antes de reaccionar, respira 10 segundos. Nombra lo que sientes. ¿Estoy herido? ¿Me siento herido? ¿Me siento triste? ¿Me siento frustrada o frustrado? Quizás me siento abandonado. Actividad 4. Carta que podéis escribir. El que quiera la puede enviar y el que no, no la vaya a enviar, ¿no? Carta que no enviaréis. Escribir todo lo que os dolió. No la enviéis y luego simplemente la quemáis y la liberáis. Esa ceniza la echáis fuera de vuestra casa y decís que esos sentimientos, esas emociones, esa energía que
o hacía falta liberarla, simplemente la soltáis y se va de vuestras vidas. Otra actividad, responsabilidad emocional. Podéis repetir: mi dolor es mío. Yo elijo sanarlo. Mario un día se detiene, Rubí lo mira, pero esta vez él se da cuenta. Se arrodilla, respira y dice algo que nunca había dicho. Perdóname. Mi conducta, mi actitud incorrecta hacia ti, no lo hice por ti. Perdón. Ana llora, pero esta vez no llora de dolor. Rubí sonríe, porque papá volvió. Hermoso, ¿no creéis? Las personas que cargan su herida, su dolor, su frustración sobre inocentes, no saben sostener su propio dolor. Lo colocan injustamente en otros. Pero el verdadero poder comienza cuando tú decides sanar, pones los medios, eliges la herramienta, busca el terapista, haces las actividades correspondientes y no juzgas ni señalas con tu dedo a una persona inocente. Y hasta aquí, amada family, el gran post de hoy, porque es un gran post, tiene un gran contenido espiritual, físico, emocional. Y me gustaría cerrar este post con el siguiente poema, que lo he titulado, Deja de herir a quien no te hirió. Dice así: deja de herir a quien no te hirió. Deja de romper lo que nunca te rompió. No todo el mundo es tu pasado. No todos llevan el rostro enmascarado. Vas disparando culpas como balas al viento, pero el daño que causas nace de tu gran tormento. Cargas heridas viejas, dolores sin voz, y en lugar de sanarlos, lo conviertes en Dios. Juzgas, señalas y culpas sin razón a otros de tu gran dolor. Pero el inocente paga lo que sangra en tu interior. Quizás es que no ves el reflejo. ¿No sientes el eco? Todo lo que lanzas regresa en silencio, porque en esta vida nada queda sin huella. El karma no olvida, y eso es para todo. El karma solo espera el momento. Sean 5, sean 15, sean 25 o 30 años, pero el karma os aseguro que siempre llega, para todos nosotros. También el dharma, cuando actuamos bien. Y un día despiertas, simplemente, te sientes rodeado de tanto vacío, preguntándote entre sollozos y lágrimas: ¿quién me hizo esto a mí? ¿Fuiste tú cuando no sanaste? Cuando en vez de empezar de empezar a amarme, a sanarme, a otros quebraste. Deja de herir y empieza a mirar que lo que no enfrentas te viene a buscar. Sana tu historia, restaura tu herida,
Tú eres el responsable de tu propia vida. Porque el dolor no te excusa. Te hace responsable. Y hasta aquí, amada family, el post de hoy. Os dejo con esta melodía, deseando que paséis un feliz, un bendecido domingo. Gracias a las personas que estáis ahí. A todos, a los que me amáis, a los que me apoyáis y a los que son mis haters, también gracias. Porque es que soy mi vitamina. Cuanto más me hacen daño, cuanto más me quieren hacer rabiar, más fuerza cojo. Hay personas que el dolor y el sufrimiento lo hunden. Yo aprendí que a través del dolor y el sufrimiento me convierto en ave fénix. Yo y muchas personas que han pasado lo que yo he pasado en mi vida. Todas las personas pasamos sufrimiento, evidentemente, todas las personas pasamos dolor. Pero quizás la historia de una y de otra se asemejan más. Y yo en los peores momentos de mi vida fue cuando escribí En mi nuevo camino. Hasta ahora pues decidí poner el foco en mi canal de YouTube y es lo que pienso seguir haciendo ahora, hasta ahora. Así que, sin más, me han preguntado personas qué voy a hacer, qué esto, qué lo otro. Yo voy al día, vivo mi día a día y el único que tiene que saber el próximo paso que yo voy a dar es Dios. El resto de personas no tienen que saber nada, absolutamente nada de mi vida. Así que todo el mundo tenemos derecho a la privacidad y todo el mundo tenemos derecho a vivir una vida digna. Deseando siempre mis mejores deseos a todos. Feliz y bendecido domingo. Y que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí. Y fatá. Y hasta la próxima. Os amo, os quiero mucho, os mando un fuerte abrazo. Somos muchos, valemos mucho y merecemos muchísimo más. Amén, hecho está, que así sea. Hasta la próxima, chicos. Chao.